damos inicio a la segunda parte ya para explicar un poco más acerca del tema o la temática de esta semana, que vienen a ser el trabajo con los gráficos en Excel. Para eso, yo tengo aquí una explicación por dar. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar ahora, como saben ustedes, en Excel. Excel es muy importante porque no solamente nos permite que nosotros podamos tabular nuestra información, sino que nosotros podamos realizar representaciones gráficas de esta información, que nos permita realizar un análisis de los datos, pero de forma visual. Entonces nosotros visualmente podemos comparar los datos a partir de la observación de un gráfico. Cosa que no podemos hacer cuando vemos directamente una tabla. Entonces, básicamente el formato de un gráfico es este. Cuando hablamos de serie de relleno, nos estamos refiriendo a todo lo que ven marcado en celeste. Esa es serie de relleno, que nosotros podemos poner color o lo podemos dejar en automático que viene sin color. También vemos que nuestro gráfico va a estar dentro de una especie de cuadrado, que nosotros podemos elegir el color de borde de acuerdo a lo que nosotros veamos. Y el estilo, sombra e iluminado y formato ya vienen a ser básicamente factores que se encuentran internamente dentro de nuestro gráfico. Otra cosa importante a la hora de trabajar con los gráficos. Estos gráficos tienen elementos. La mayoría de los gráficos, al menos es necesario de que cuente con un título. El título puede ir en la parte superior o inferior de acuerdo a lo que uno vea conveniente. Pero es necesario que nuestro gráfico siempre tenga un título. Luego vemos que nuestro gráfico también tiene información, ¿no? En lo vertical y en lo horizontal. A esto se le llama eje. Cuando nosotros queremos escribir de qué tratan la información que está en nuestro eje vertical o horizontal, nosotros podemos trabajar con lo que se llama rótulo del eje. Entonces tenemos eje en esta parte y también en esta parte. Estos números que tengo acá, por ejemplo, del 1 al 13, y aquí estos números que tengo del 500 al 2500, eso viene a ser nuestros ejes. Entonces todo gráfico tiene ejes y también tiene un título. Este cuadradito que vemos acá, que generalmente explica qué es lo que se muestra en las barras o en la representación gráfica, se conoce como leyenda. Entonces, esta especificación es la leyenda. Ahora también todos los gráficos tienen estas líneas. Estas líneas son llamadas líneas de cuadrícula. Muchas veces también nosotros podemos trabajar, porque así lo necesitamos, con los datos exactos tal y cual está en la tabla. A eso se le llama tabla de datos. Y, como les indicaba, el fondo en el que se encuentra nuestro gráfico, ese viene a ser la serie de relleno. Nosotros podemos trabajar con nuestro gráfico dando un doble clic en nuestra área de gráfico. Es decir, todo esto es nuestra área de gráfico, yo le doy doble clic y fíjense cómo me aparecen diferentes opciones. Me encuentro con la primera opción que viene a ser el relleno. En este caso, para este gráfico, fíjense, yo he elegido un relleno degradado, por eso es que lo vemos así. Pero podría yo elegir sin relleno o podría elegir relleno sólido. Fíjense. En este caso, relleno sólido y color naranja. Ya le da otra apariencia a nuestro gráfico. Podemos también cambiar el color de borde. Podemos ponerle sin líneas o podemos ponerle línea sólida. Cuando elegimos línea sólida, nosotros podemos elegir entre el color que nosotros queremos que tenga nuestro gráfico. Y bueno, la transparencia que pueda tener. En este caso, si se fijan ustedes,
se marca ligeramente con un rojito. Podemos también trabajar el estilo del borde, ¿ya? Para que este borde, o sea, sea más vistoso, de acuerdo a lo que nosotros vayamos queriendo, nosotros vamos seleccionando lo que nosotros vemos conveniente. En cuanto a la sombra, podemos elegir igual, si la sombra es interior, si es preestablecido, si es exterior, podemos ir cambiando las sombras. Y podemos jugar con el nivel de transparencia. Por ejemplo, podemos mover los criterios hacia un lado, hacia el otro, y vamos viendo que se va cambiando nuestra área de el gráfico. Lo mismo sucede con el iluminado y los bordes. Nosotros podemos ir eligiendo, fíjense, podemos elegir diferentes formato sea preestablecido y podemos ir cambiando también sus colores. Fíjense cómo nuestro gráfico va cambiando según lo que nosotros vayamos viendo. Eso es importante porque ya cada uno tiene esa disposición de ir buscando entre todas las opciones que nos ofrece la que mejor se ajuste a su necesidad o a lo que quiere expresar. Podemos también configurar lo que es el tamaño, el giro, rotación de nuestra imagen o demás. Sin embargo, lo más utilizado para nosotros es la serie de relleno, que en general, como les decía, siempre está en relleno. Es así el blanquito que todos conocen. Pero están abiertas todas estas posibilidades para trabajar. Cada uno va configurando de acuerdo a lo que considere conveniente. Ahora, cuando usted quiere trabajar con precisamente el gráfico mismo, usted al darle un clic en uno solo, se van a seleccionar todos. Puesto que los datos pertenecen a una sola tabla, entonces los datos se encuentran agrupados. Podemos elegir el color que nosotros veamos conveniente y aquí vemos cómo existe otro diseño, ¿bien? Entonces, nosotros podemos ir eligiendo de acuerdo a lo que nosotros veamos conveniente o necesario. Vamos eligiendo. Generalmente uno trabaja con gráficos que están en blanco, ¿bien? Ahora, yo podría también dar doble clic teniendo seleccionado, por ejemplo, una parte de mi gráfico, en este caso esta barra, y puedo trabajar también con las opciones de la serie. Puedo trabajar el relleno, el color de borde, los estilos de borde, de la misma manera que vimos que se trabaja para el área de gráfico. Sin embargo, este no es área de gráfico, aunque las opciones son muy parecidas. Esta surge al darle un doble clic en esta barra y se llama formato de punto de datos. Esto se encuentra siempre en el medio y nosotros podemos elegir si lo vemos hacia un lado o si lo vemos hacia el otro. Esto más se nota cuando nuestras columnas vienen a ser apiladas. Ahorita, por ejemplo, lo muevo y pareciera que no pasa nada, porque en realidad este es un formato que se va a distinguir o notar cuando las columnas sean apiladas, como el caso de este gráfico, ¿no? Como este gráfico. Ahora, también vemos los intervalos o los espacios grandes. Ahí sí lo podemos ver en esta tabla. Fíjense que a medida como nosotros vamos moviendo, se va haciendo más delgado o más grueso nuestro histograma. Y así nosotros vamos trabajando en todas las opciones de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, vamos explorando, fíjense cómo he cambiado, vamos cambiando el valor que sea degradado, puedo cambiar el estilo o demás. Entonces nuevamente quiero trabajar en el siguiente, lo que hago es darle doble clic, seleccionándolo solamente a él, y voy cambiando, quizás el relleno, ¿no? Quiero un relleno sólido, y bueno, dejémoslo en naranja. Ya está. Lo mismo hago con el otro, le doy doble clic teniéndolo solo seleccionado a él, y me voy a relleno sólido, es el que más se utiliza, y voy eligiendo así, no sé, los colores. De esa manera puedo ir personalizando mi histograma, es decir, mi gráfico, de acuerdo a lo que yo vea conveniente
Dejando de lado el formato que me sugiere Excel, porque generalmente me sugiere que todos sean del mismo tamaño, del mismo color. Y tal vez yo quiera que sean así todos distintos. Cuando le doy doble clic aquí en esta línea, aquí en el centro, fíjense que se me abre lo mismo, pareciera que fuera la misma opción, pero en realidad estas opciones corresponden al formato de línea de trazado, ¿no? Siempre está en automático, pero nosotros podemos cambiarlo a relleno sólido, fíjense, o está sin relleno, ¿no? Que es el blanquito. Podemos ponerle un relleno degradado, vamos eligiendo aquí los colores, cada uno va eligiendo, aquí hemos utilizado como dos colores, entonces podemos ir trabajando de acuerdo a lo que nosotros veamos conveniente. Entonces, vemos que podemos trabajar dando doble clic en, por ejemplo, teniendo seleccionada toda esta superficie para trabajar el formato de la área de gráfico. O también podemos darle doble clic en el trazado, en la línea, para que se nos habilite. O también podemos darle un doble clic en esta columnita para ir cambiando los colores. Esas son las opciones que tenemos para trabajar con los gráficos. De ahí en adelante, cuando ya hemos explorado los diseños, lo que podemos ir, o más bien los estilos del diseño, lo que podemos hacer también es trabajar con el diseño de gráficos, que viene a ser este bloque, en donde al pinchar en esta opción, se nos habilitan las opciones que nosotros tenemos en cuanto al estilo del gráfico. Podemos nosotros con un simple clic ir modificando esta área del gráfico. Fíjense que algunas se van ajustando mejor a lo que yo necesito, algunas no. Lo positivo es que con un simple clic los datos se van modificando en función al formato, pero no los datos en sí. Los datos no cambian. Entonces tenemos una sola tabla, unos solos datos que se van a representar de diferente manera de acuerdo a mi gráfico. Eso en cuanto a mi diseño de gráfico y a mi estilo de diseño. Pero, ¿cómo es que se trabajan estos gráficos en Excel? Bien, yo les tengo aquí una tabla. Vamos a ponerlo todo en blanco. Esta es una tabla que, como podemos observar, si hacemos un acercamiento, esta tabla se refiere a ahorros. Ahorros de, acá tenemos todos los meses, acá tenemos el año 2019, el 20 y el 21. Y yo quiero hacer un gráfico sobre esta tabla. Muchos recurrimos a esta opción. Y es que selecciono toda mi tablita, me voy a insertar, elijo el tipo de gráfico, elijamos el más común que es columna, y elijamos esta columna agrupada. Muy bien, yo puedo decir ya está mi gráfico en 2 simples pasos en 2 segundos. Pero lo más importante, antes de ir pensando en el diseño, dónde está mi título, dónde está, no sé, antes de pensar qué color le pongo a mi gráfico, lo que tenemos que hacer primero es fijarnos si efectivamente nuestro gráfico está reflejando los datos que nosotros queremos demostrar. En este caso, es una tabla de ahorros. ¿Será que esta tabla está reflejando estos datos? A ver, analicémosla. Vemos por un lado que abajo están los meses. Muy bien, está desde enero hasta diciembre y acá tenemos de enero a diciembre, está perfecto. Pero, si nos fijamos bien, nos apareció una nueva columna que viene a ser mes. Entonces yo no quería que mes aparezca en mi eje horizontal, porque mes para mí no es ninguna categoría. Entonces, si yo le doy doble clic ahí, me sale un montón de opciones, que a lo mejor me pueden confundir. Y, no sé, lo quiero seleccionar para borrarlo, y esté ahí borrando, pero resulta que por borrar uno, terminé borrando otro. Fíjense
la complejidad que puede tener el gráfico. Y de repente no sé qué hice y borré mi gráfico. ¿Todo por qué? Porque mi gráfico no expresaba la información que yo quería demostrar en mi tabla. Y al querer editarlo, resulta contraproducente. Y de repente que aquí en mi leyenda dice serie 3, pero yo no quiero que diga serie 3, yo quiero que diga 2019, 2020, 2021. Y cuando yo quiero editarlo y le doy un doble clic, no me aparece la opción para que yo pueda escribir, sino que me aparecen las opciones de relleno. Entonces, si yo me pongo a hurgar estas opciones, fíjense que voy a estar trabajando en el diseño de mi gráfico, pero no voy a estar trabajando sobre la información que el gráfico representa. Entonces, claramente vemos que ese gráfico está incorrecto. Y yo creí que al seleccionar los datos iba a estar bien. Si selecciono por partes, ¿qué podría suceder? A ver, nos vamos de enero a diciembre. Voy a colocar, pulsar control, voy a colocar 2019, 2020, 2021. Y voy a insertar una columna, la misma. Fíjense este gráfico. Y bueno, no le entiendo nada, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Yo ya seleccioné los datos que según yo iban a darme una tabla con los datos que yo necesite. Nada, no veo que se refleje nada. Es más, ni siquiera le entiendo qué es lo que dice en este gráfico, por lo tanto no voy a poder ni interpretar. ¿Qué sucede? Entonces, hagamos estos pasos, aunque sean un poco más costositos. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1. Voy a poner mi cursor en una celda que está vacía. Me voy a ir a insertar y voy a elegir columna. Hemos dicho que vamos a trabajar con la columna más sencilla. Fíjense cómo me aparece este cuadradito. Pero ese cuadradito está vacío, no hay nada. ¿Por qué? Porque yo lo seleccioné a partir de una celda blanca que estaba vacía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir trabajándolo paso a paso. Me voy a este sector donde dice seleccionar datos. Cuando yo pincho seleccionar datos, fíjense que toda mi tabla se me vuelve ploma, es decir, yo no puedo trabajar con ella. Solamente puedo trabajar con este cuadrito de diálogo que me apareció. Donde me dice rango de celdas, yo no tengo que escribir nada, ni seleccionar nada. Porque si yo agarro y selecciono toda mi tabla, me va a aparecer la misma imagen, ¿ya? Que ya me apareció la anterior vez al seleccionar. Entonces, no tiene caso que yo inserte los datos de esta manera si al final lo único que voy a hacer es seleccionar este rango. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejo vacío este espacio de rango de datos del gráfico, lo dejo vacío. Me fijo que aquí tengo dos espacios, izquierdo y derecho. En el lado izquierdo voy a trabajar la serie de los datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a ir a la opción de agregar. Cuando yo pincho agregar, mi tabla cambia. Ahora me aparecen dos espacios. Y me dice, ¿cuál es el nombre de la serie que quieres graficar? Yo voy a seleccionar 2019, porque ese es lo que yo quiero que se grafique. Acto seguido me voy a valores de serie. Aquí predeterminado me aparece un igual, una llave y un 1. Yo voy a borrar todo eso. Y me pregunta, ¿cuáles son los valores de esta serie? Si mi serie es 2019, todo esto vienen a ser los valores de la serie. Entonces yo voy a seleccionar este rango. Me aparece ahí y yo le voy a dar a aceptar. Listo. Ya tengo los datos del 2019. Pero si yo me fijo en esta parte, está 1, 2, 3 hasta el número 12. Y en mi tabla no hay en ningún lado del 1 al 12. Entonces tengo que editar esos datos. Y esos datos corresponden a los meses. Entonces yo me voy a editar y me dice, ¿cuál es el rango de los rótulos? Es decir,
los datos que metí a qué corresponden, y corresponden a los meses, de enero a diciembre. Una vez que ya seleccioné ese rango, le doy a aceptar. Ahora, fíjense que el número 1 al 12 ha cambiado de enero a diciembre. Ahora, lo que hago es seguir ingresando mis datos. Nuevamente pincho en agregar. En nombre de serie ya ahora va a ser 2020. Hemos dicho que borro estos valores, que voy a elegir todo este rango de los valores del 2020 y le voy a dar a aceptar. Cuando yo me fijo nuevamente, cuando tengo, fíjense, si doy clic en 2019, veo enero, febrero, marzo. Si doy clic en 2020, nuevamente veo 1, 2. Entonces tengo que repetir el procedimiento. Editar. ¿Cuál es el rango? El rótulo. El rótulo es febrero a diciembre. Y ahí me sale, fíjense, enero, febrero. Le doy a aceptar. Nuevamente veo que ahora ya no es del 1 al 12, sino que ya están los meses. Ahora, nuevamente me voy a agregar. Hago el mismo procedimiento. Mi serie viene a ser 2021 y mis valores vienen a ser lo que yo vendí o ahorré, no sé, en esos meses. Le doy a aceptar. Una vez que ya están mis 3 datos, verifico que aquí también tiene que decirme los meses. Como no me salen los meses todavía, le doy editar y elijo nuevamente. Un procedimiento un poquito largo, pero me garantiza que mi gráfico va a ser como yo lo necesito. Le doy a aceptar y ahora vamos a ver nuestro gráfico. Fíjense, aquí está nuestro gráfico. Nada que ver a este gráfico que hicimos solo seleccionando tabla o a este que no le entendemos nada de qué es lo que significará. Me fijo en mi gráfico y ya veo que abajo me aparecen los meses. Ya veo que mis leyendas ahora sí corresponden a los años, que cada año tiene su propio color, y cuando yo veo directamente mi gráfico, yo ya me doy cuenta de qué datos estoy trabajando. Ahí está. Ahora sí, cuando ya el gráfico refleja la información que yo quiero mostrar, recién me puedo ir a diseños del gráfico. Como sé que a este le falta un título, yo puedo elegir este primer diseño. ¿Bien? Tenía seleccionado este. Ahora sí, tengo seleccionado este gráfico y me voy a el título. Ahora se me abre este espacio, que con un clic yo voy a editar. Vamos a ponerle ahorros anuales. Ahí está. Yo ya tengo mi gráfico. Está con su título, están con ambos ejes y están con las leyendas correctas. Lo que hago con él ya depende de la creatividad de cada uno. Entonces ya usted, a partir de que tenga un gráfico correcto, usted ya le puede cambiar los diseños como usted quiera y como usted guste. Bien. Ahora, paso número 2 que tenemos que hacer. Todo gráfico debe ser susceptible a la interpretación. Entonces yo voy aquí, me fijo que por ejemplo están las columnas, las celdas habían estado combinadas y centradas. Entonces aquí yo voy a separar a las celdas, ¿ya? Ahora sí ya están separadas, entonces voy a combinar y centrar para hacer una interpretación, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar qué es lo que significa esta tabla. Hubiera sido más productivo si yo le hubiera sacado un total y así poder saber a ciencia cierta cuál es el mes en el que uno más ahorró. Pero, de todas maneras, para un ejemplo, sirve. Voy a colocar, no sé, por ejemplo, gráfico 1, ¿ya? Presenta los datos numéricos de los ahorros mensuales de las gestiones 2019 a
2021 es, ¿no? A ver, ¿cómo es 2020? Ah, ya, 2021. Donde se muestra, ya. Aquí solamente fíjense a ojo de buen cubero, viendo mi gráfico me puedo dar cuenta que marzo, ¿no? En marzo tuve un ahorro alto. En este caso lo vamos a suponer. Lo ideal, como les digo, hubiera sido que saquemos una sumatoria y de ahí interpretemos, ¿bien? Pero esta vez vamos a tomar marzo, ¿ya? Donde se muestra que en el mes de marzo se alcanzó, no sé, generar un mayor nivel de ahorro. Ya, no sé, solo por escribir algo, ¿no? Entonces, fíjense que estamos haciendo una interpretación a partir de mis datos, ¿bien? De mi gráfico. Ahora, cuando tengo datos parecidos, yo podría cambiarlo también el gráfico, ¿ya? Cuando los datos ya están correctos, tengo la opción de cambiar el gráfico. Le doy un clic derecho y me voy a cambiar tipo de gráfico. En este caso yo podría utilizar también la columna apilada. A ver, seleccionamos la columna apilada y le doy a aceptar. Ahora sí, fíjense que entiendo un poquito más. Esto azul ya viene a ser en un año, en el año 2019. Esto ahorré en el 20 y esto ahorré en el 21. Aunque no hay sumatoria, ya el gráfico me indica que en julio, fíjense, en julio se alcanzó el mayor nivel de ahorro. Entonces no había sido en marzo como pensé, es en julio. Entonces, fíjense que el cambiar de tipo de gráfico me puede dar mayores luces de mis datos. Por eso es importante que elijamos correctamente nuestro tipo de gráfico, nuestro diseño. Entonces, hay gráficos que no vamos a entender y hay gráficos que sí, por su constitución, nos generan mayor comprensión de sus datos. Entonces, básicamente ese es nuestro trabajo. ¿Bien? Entonces, cuando los datos son cortitos, así como este, por ejemplo, mujeres y hombres, ya podemos directamente seleccionarlo, insertar. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber errores. En este caso, la tabla es muy simple, no hay complejidad de los datos, entonces puedo seleccionarlo e insertar directamente. Entonces, ya está seleccionado, me voy a circular, que es el que uno utiliza mayormente para la cuestión de porcentaje. Fíjense, ahí está nuestro gráfico. Cuando yo muevo, teniéndolo seleccionado, se mueve, ¿ya? Y no es lo mismo moverlo a él que mover aquí toda el área de gráfico, ¿bien? Entonces, cuando yo le doy doble clic, me aparecen las opciones de relleno, que también yo puedo hacerlo de la misma manera que lo vimos en el anterior ejemplo. Lo interesante aquí, aparte de cambiarle todo lo que es el estilo de diseño, que cada uno ya lo puede hacer y de seguro que ya lo sabe hacer, es elegir un formato, un estilo que me permita la visualización de los datos. Aquí está. ¿Ya? Inclusive puedo yo darle doble clic y aquí dar las opciones de la etiqueta. Quiero que esté el nombre de la serie, ¿ya? Quiero que esté el nombre de la categoría, ¿ya? Me conviene más que esté el nombre de la categoría, que se muestre el porcentaje, ¿ya? Entonces, ya yo tengo eso. Lo mismo me pasa por acá, entonces yo le doy doble clic en mi etiqueta, me voy aquí, opciones de etiqueta, ya está seleccionado, me voy al nombre de la categoría y ya aparece. Entonces, veo como ya está mi gráfico, simple y sencillo. Aquí ya puedo colocar, con un doble clic, ya yo puedo editar mi título. Puedo colocar, no sé, género de estudiantes, no sé, del segundo B, se me ocurre, no sé. Entonces, ya vemos la opción. Si los datos son sencillos y cortos, podemos seleccionarlos e insertar.
Pero si nuestros datos son de tablas, vale la pena que insertemos los datos paso a paso como lo hicimos en este caso para los ahorros anuales. Entonces, con eso estaríamos terminando el avance de esta semana número 4. Entonces, como explicación general, tarea número 1, expresar en un gráfico la utilización de todas estas herramientas que hemos visto de la pestaña Insertar. Tarea número 1. Y la tarea número 2 es que en su Excel usted ponga una tabla de datos, ponga el gráfico de esa tabla y ponga la interpretación de ese gráfico. Eso viene a ser la tarea número 2 de la semana. Y el producto final de módulo ya tiene que ser un ensayo escrito en Word, en donde usted también muestre su tabla de Excel. Entonces, en estos últimos minutos les voy a explicar eso. Vamos a abrir un Word. Aquí yo tengo un Word. Supónganse que este es el Word de su trabajo final. Le pide que usted realice un ensayo sobre el rendimiento de sus estudiantes en primer y el segundo trimestre, ¿ya? Entonces usted va a escribir todo lo necesario. Y le dice que en ese ensayo usted tiene que insertar sus tablas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Se va a ir primero, antes que nada, se va a ir a su tabla. Supónganse que esta es la tabla que usted quiere. Aquí están los promedios, primer trimestre, segundo trimestre, ¿bien? Entonces, usted va a seleccionar su tablita, ¿ya? Selecciona su tabla. Le da Control C. Se va a su Word. Aquí está mi Word. Y yo le voy a dar aquí, en esta opción que dice pegar. Pero no voy a elegir ninguno de los que está arriba. Voy a elegir pegado especial. Y luego le voy a dar clic en pegar vínculo y voy a seleccionar hoja de cálculo de Excel objeto. Cuando lo selecciono le doy aceptar. Y fíjense la maravilla que sucede. Aquí tengo mi Word y aquí tengo mi Excel. Bien, aquí lo vamos a hacer pequeñito para que podamos ver. Aquí tengo mi Excel, aquí tengo mi Word. Imagínese usted que le pone colorcito y dice usted, ay no, lo cambié en mi Excel, ahora tengo que cambiarlo en mi Word. Pues no, las tablas están vinculadas si usted lo hace de la manera que le estoy mostrando, cosa que cualquier cambio que usted haga, cualquier cambio que haga, ¿ya? Cualquier cambio que usted haga en esta tabla de Excel va a cambiarse o modificarse en su tabla de Word. Entonces, de esa manera usted va a poder realizar en Word su ensayo y va a poder insertar sus tablas de promedio de sus estudiantes. Y de esa manera usted va a poder trabajar su producto final, que es el ensayo sobre el rendimiento de sus estudiantes y la utilización de los medios tecnológicos, creo que es. Recomendación, leer sus consignas de la actividad de la semana y del producto final para que no haya ninguna confusión.